Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo fanfic de Re:Zero, Arzobispo Inestable. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Postdata. En realidad el fic no se llama así, el título lo puse yo, ya que el original es más bien una descripción de la trama. Subaru en el cuerpo de Regulus. Resumen. Subaru Natsuki solo salió a comprar su ramen barato de siempre. Y unas papitas, obviamente. Después, tal vez llorar un rato en su cuarto con esa dignidad parchada que aún decía tener, o perder otras 8 horas de su vida en videojuegos como todo joven funcional que sigue viviendo con sus padres. Pero el universo, tan creativo y cruel como siempre, decidió que ese día era perfecto para arruinarle la vida. Sin aviso, sin transición, sin música de fondo. ¡Pum! De pronto, estaba en medio de una boda. Gótica. Elegante. Y, aparentemente, él era el novio. Y ahora lo llaman Regulus. Sí, así, directo al cráneo. Nadie lo felicita. Nadie lanza arroz. Las damas de honor lo miran como si fuera una plaga. La novia, Dios, parece preferir el suicidio antes que decir sí, acepto. Va de blanco impecable, tiene poderes absurdos, puede borrar gente por accidente y repite la palabra derecho cada 5 minutos. Tengo derecho a existir. Tengo derecho a estar aquí. Tengo derecho a 30 esposas y 0 remordimientos. Ajá. La mejor parte. Hay un doppelganger. Uno que no se calla, que llora por gente que Subaru ni conoce, que parece tener recuerdos que no son suyos y, para colmo, una vida emocional activísima. Una versión alternativa más intensa, más sufrida, y, seamos honestos, muchísimo menos divertida. Subaru no sabe si es una amenaza, un recordatorio molesto, o solo alguien que necesita una siesta larga y medicación fuerte. Y lo peor es que, le está gustando. Ser Regulus. Sentir el poder. La invulnerabilidad. El silencio incómodo en los ojos ajenos. Esa autoridad enfermiza que todos odian pero nadie se atreve a desafiar. ¿El plan? No morir. No matar más por accidente. No reducir iglesias a escombros con movimientos casuales. Y si es posible, entender por qué carajo lo miran como si fuera una bomba con piernas. ¿El final? Vamos. Es Subaru. ¿Qué podría salir mal esta vez? Capítulo 1. Ni bien abrió los ojos, sintió que su lengua iba a explotar si no decía algo. Cualquier cosa. Un comentario sarcástico, una crítica sin sentido, una opinión no solicitada. Algo, aunque fuera pura basura, con tal de llenar el aire de palabras. Lo descoló a no más poder. Subaru Natsuki, charlatán. Por favor. Si a duras penas soportaba escucharse a sí mismo en los peores días. Y que también hablaba mucho cuando estaba nervioso, sí, pero esto era otro nivel. Esto era enfermizo. Una necesidad urgente de soltar palabras como si fueran maldiciones. Algo estaba mal. Y lo peor, estaba molesto. De verdad. Irritado hasta la médula por razones que ni siquiera entendía. Y justo cuando estaba a punto de ceder a la tentación de insultar a la mismísima pared, una voz lo atravesó. Una voz. Santa mierda. No era una voz cualquiera. Era esa clase de voz que te hacía olvidar que alguna vez tuviste problemas. Que te silenciaba sin esfuerzo, sin violencia, solo porque no tenía sentido seguir hablando mientras sonaba. Una campana de plata. Suave, clara, y condenadamente fuera de lugar. Creo que el matrimonio es algo realmente feliz, dijo. ¿Perdón? Hola. Se giró como si le hubieran tirado una piedra. ¿Quién decía eso tan de repente, así, como si fuera lo más natural del mundo? ¿Y en su cara? Y entonces la vio. Ah, claro. Ahora todo encajaba. Estaba muerto. Porque no había forma humana en la que esa mujer existiera. Simplemente no. Esa belleza era ofensiva. Injusta. Cabello plateado que caía como seda, rostro de escultura renacentista con mejores gráficos, y ojos amatista que no estaban mirando, estaban juzgando. Cada célula de su ser. Y él era el chiste en esa ecuación. Y sin embargo, lo que le encendía el pecho no era la belleza. Era la irritación. Molestia pura. Un enfado ridículo, sin sentido. Iba a hablar.
Iba a decir algo brillante, estúpidamente atrevido, algo como ¿y si nos ahorramos la ceremonia y vamos directo a la parte de ser felices? O al menos un hola. Pero no salió nada. Nada. Ni una sílaba, ni una respiración, ni una maldita onomatopeya. El aire no entraba. No salía. Su garganta era un pasadizo tapiado. Como si el concepto de respirar se le hubiera sido revocado. Un trámite olvidado en la oficina del más allá. Y luego notó algo peor. No sentía el corazón. Ni un latido. Ni un pulso tímido. Nada. Solo un vacío hueco, profundo. ¿Un eco? ¿Una resonancia? No. Ni siquiera eso. No era pánico lo que llegó. Fue un colapso. Retrocedió. Un paso. Otro. Como si alejarse de la perfección de mujer que tenía enfrente lo acercara a sí mismo. Y ella lo miró. Oh, cómo lo miró. No con compasión. No con ternura. No con comprensión celestial. Con asco. Desagrado envuelto en celofán. Una arruga en la nariz. Un ligero temblor en los labios perfectos. Ese leve, pero letal, retroceso del cuerpo. Como si su presencia fuera un mal olor adherido a su sombra. Y aún así, con una dulzura hipócrita, preguntó. Oye, ¿estás bien? Ah, claro. Esa pregunta. Esa maravillosa, bendita, inútil pregunta. ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? Entonces llegó. La epifanía. No necesitaba respirar. No era que se estuviera ahogando. Es que ya no operaba bajo las mismas reglas. Ya no era parte de la categoría ser vivo. No sentía calor, ni frío, ni presión en el pecho. Ni siquiera esa molestia habitual que acompaña a estar demasiado vivo. No sentía nada. Y en esa nada, encontró paz. Paz falsa, claro. Un sosiego de cartón. Pero bastaba. El pánico se deshizo, reemplazado por esa risa muda que aparece cuando el cerebro se rinde y deja de buscar lógica. Y entonces habló. Bueno, algo dentro de él habló. Una voz que había escondido durante años. Esa que solo aparecía cuando se hablaba al espejo con los ojos rojos y el alma rota. ¿Que si estoy bien? Sí, claro, estoy genial. Nada me da más alegría que abrir los ojos muerto en vida, en un sitio que no reconozco, rodeado de caras nuevas, caras perfectas, por cierto, sin sentir un miserable latido en el pecho, sin poder respirar, y lo primero que escucho es un comentario de mierda sobre el matrimonio. ¡Qué ironía! De verdad, gracias. Un recibimiento inolvidable. Su voz no sonaba como Natsuki Subaru. Pero no se detuvo. Y claro que sé que el matrimonio puede ser feliz. Claro que sí. Lo aprendí de mis padres, los campeones nacionales del amor en casa. Y por amor no me refiero a cenas románticas ni a besos en la frente. No, no. Hablo de esos conciertos gratuitos a las 3 de la mañana, paredes vibrando, colchones golpeando la pared. De niño pensaba que estaban peleando. Y sí, gritaban, sudaban, hacían que toda la casa vibrara, pero luego entendí que esa no era una pelea. Digamos que aprendí de primera mano el significado de intimidad conyugal. Así que sí, sé que el matrimonio tiene sus momentos felices. Muy felices, de hecho. Demasiado ruidosos para mi gusto. Ella lo seguía mirando. Inmutable. Hermosa. Desconcertante. Pero había una arruga, apenas visible, surcando su ceño. Confusión. Bien. Al menos había dejado una grieta en esa perfección impasible. Aún así, no se detuvo. No podía detenerse. Y después te veo a ti. Sí, a ti, prodigio de lo irreal. ¿Te has mirado alguna vez? No, en serio, ¿te has visto? Lo tuyo no es belleza, es una amenaza. Cabello de anuncio de joyería, piel de Photoshop, ojos que ni los diseñadores de videojuegos se atreven a dibujar por miedo a romper la pantalla. Das miedo. Y encima, vienes y sueltas esa perla de sabiduría sobre el matrimonio como si me estuvieras vendiendo seguros por teléfono, y ni siquiera tienes la decencia de fingir que te importa si respiro o me caigo muerto aquí mismo. No, claro que no. Me miras como quien descubre moho en el pan, con ese asquito controlado que ni tu maquillaje logra tapar. Tragó saliva, o lo intentó, porque el cuerpo ni siquiera se dignaba a fingir normalidad. Y aún así, las palabras salían, afiladas, imparables. ¿Y qué se supone que haga yo, entonces? ¿Arrodillarme? ¿Besarte los pies por el privilegio de que tus ojos me ignoren? ¿Qué va? Si supieras el espectáculo que tienes delante, te estaría sacando selfies. Porque sí, aquí donde me ves, soy un maldito tesoro nacional. Yo tengo derechos.
Lo dice la ley y lo dice el sentido común, que es lo que te falta. Derecho a existir, derecho a ser escuchado, derecho a que no me vean como una plaga por andar por ahí con mi propio cadáver encima. Qué bonito, ¿no dice la Declaración Universal que todos somos iguales en dignidad y derechos? No. Ella, por supuesto, no se inmutaba. Ni un parpadeo. Pero cada vez que él abría la boca, su cara de asquito se hacía más pronunciada. ¿Sabes qué es lo último que recuerdo? Ah, maravilla de mi existencia. Estaba comprando ramen. Ramen barato, ni siquiera del bueno. Y papas, de esas grasientas que te dejan los dedos pegajosos. Una vida miserable, sí, pero mía. Y mira dónde acabé. En la sala VIP de las pesadillas, rodeado de maniquíes de pasarela que ni se molestan en pestañear. ¿Qué clase de broma cósmica es esta? ¿No había mejores candidatos para tu desfile de horrores? De pronto giró y las vio, realmente las vio. Mujeres por todas partes. 30, 40, tal vez más. Todas de pie. Todas calladas. Todas con la mirada vacía, fija, muerta. Nadie pestañea, nadie sonríe. Nada, absolutamente nada. ¿Crees que no veo a las demás? ¿De verdad piensas que tu belleza te vuelve invisible a los ojos de los demás? No te creas mucho por ser tan hermosa, reina. Soltó una risa, hueca, sin vida. Sonaba más a defecto de fábrica que a alivio. Gracias, De verdad, gracias por la hospitalidad. Me siento integradísimo. Ni en los foros de internet me han hecho sentir tan fuera de lugar, y eso que ahí la gente es tóxica de nacimiento. Pero tú eres otra liga. Me haces querer a mi peor versión. Porque por lo menos yo, incluso siendo una vergüenza ambulante, tengo el detalle de mirar a los ojos al desgraciado de turno. Paró un segundo. Por costumbre, intentó llenar los pulmones de aire, pero lo único que llenó fue el silencio. Así que volviendo a tu pregunta de mierda, ¿quieres saber si estoy bien? Pues no. No lo estoy. Pero seguro tú ya lo sabías. Porque si tuvieras que vivir un solo día en este cuerpo, en este cerebro podrido, tampoco estarías bien. Así que sí, estoy bien, si ahora ser un zombi silencioso, invisible, sin derechos, es el nuevo estándar de bienestar. Entonces, perfecto. Estoy bien. El silencio cayó como una losa. De golpe, Subaru se encogió sobre sí mismo, el cuerpo temblando por dentro. Lo peor era la certeza. Esa voz no era suya. No era él. Jamás habría dicho esas cosas así, en voz alta. Ni con rabia, ni con dolor, ni con nada. Y sin embargo, ahí estaban. Y ahí estaba él. Bajó la mirada y vio sus manos. Vio ese cuerpo extraño, rígido, ajeno. ¿Qué carajos? No era Subaru Natsuki. No era su voz. No era su cuerpo. No era nada que pudiera reconocer como propio. Llevaba un traje blanco. Impecable. Casi ceremonial. Guantes blancos, lisos, sin una arruga, sin una mota de polvo. Como si nunca hubieran tocado nada real. Se llevó una mano al rostro, pero no sintió piel. No sintió calor. No sintió contacto. Solo el roce hueco de algo muerto contra algo aún más muerto. Una coreografía vacía. ¡Qué basura! ¡Qué cruel broma cósmica! Y entonces, la mujer volvió a hablar. Por fin. Luego de dejarlo vomitar todo su resentimiento, todo su desconcierto, toda esa diarrea existencial. Y lo que dijo, fue peor que cualquier silencio. Regulus, ¿por qué te refieres a tus esposas por un número? ¿Por qué eres así? ¿Perdón? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Esposas? Yo. El eco de la frase se desvaneció lentamente entre los muros de la capilla, como si hasta las piedras dudaran de haberla oído. Subaru la miró. La miró de verdad. Y por un instante, ni siquiera sintió miedo. Solo confusión pura, de la más amarga. Regulus. Lo llamó Regulus. En su cabeza se encendió una chispa. Regulus. Claro que conocía ese nombre. La estrella más brillante de Leo. Una subgigante azul blanca. Rápida. Violenta. Una de las más veloces rotaciones estelares que se conocen. Ese era el Regulus que él conocía. El que estudiaba por pura obsesión nerd. ¿Me estás llamando, Regulus? Preguntó. La voz le salió como si estuviera pidiendo una pizza. ¿Te parece que tengo cara de estrella? O peor aún, de dictador emocional, de esos que escriben manifiestos en Twitter y coleccionan esposas como si fueran medallas. Dímelo de una vez, así, sin anestesia.
Y el silencio volvió, gordo, incómodo, tan pesado que daba ganas de sacar una tarjeta de me retiro en este punto. Subaru intentó tragar saliva, otra maldita vez. Pero las palabras seguían brotando. ¿Por qué mierda no podía callarse? ¿De qué hablas, reina? Un harén. Yo. ¿En serio tienes la osadía de sugerir que soy ese cliché con patas, ese tipo que enumera a sus esposas como si fueran archivos? Por favor, esto no es una novela de quinta para perdedores sin vida sexual. Si yo tuviera un harén, mínimo tendría la dignidad de aprenderme los nombres, ¿no crees? ¿O crees que soy de esos que llaman a la gente número 8, tú traes el postre, número 13, a ver cuándo aprendes a no llorar tanto? Ridículo. Lo más cerca que estuve de tener una esposa fue cuando una compañera me prestó una pluma en secundaria y pensé que eso era una propuesta informal de matrimonio. Me tardé 3 años en aceptar que solo estaba siendo educada. Empezó a caminar en círculos, pero ni el suelo se atrevía a hacerle coro. Zapatos blanquísimos, mármol perfecto, ni un maldito eco. Ni siquiera su arrogancia era suficiente para dejar marca. Regulus. Sé perfectamente quién es. Magnitud 1, 3, a unos 77 años luz de la Tierra. Parte del Leo, símbolo de poder para babilonios y persas por igual. Un nombre tan grande que hasta las estrellas le tienen miedo. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es serlo. ¿Me ves cara de símbolo, de ídolo, de cabrón supremo? ¿Con su necesidad enfermiza de controlarlo todo bajo una falsa lógica de amor? No, gracias. La mujer no respondió. Solo lo miraba. Y esa mirada era la peor respuesta. No era duda. Era certeza. Como si cada palabra que salía de su boca solo confirmara el diagnóstico. Como si no importara cuánta verborrea lanzara, el veredicto ya estaba dictado. Y eso, sinceramente, le hervía a la sangre. A ver, repasemos. Si yo tuviera un harén, ¿no crees que estaría disfrutando? ¿No crees que estaría tirado en un trono dorado, repartiendo bendiciones y besos en la frente, dándome baños de autoestima mientras el mundo me aplaude? ¿No debería sentirme Dios, o por lo menos, el presidente honorario del club de fans de mí mismo? Si ni siquiera me gusta la palabra esposa. Es una condena semántica creada para justificar la posesión emocional y legal de otro ser humano. Una ficción. Un contrato con fecha de caducidad y 60% de probabilidades de desastre. Se detuvo en seco. Algo en el vitral de la capilla devolvió su reflejo, tan nítido que dolía verlo. Y ahí fue cuando se quebró. El reflejo en el vitral no mintió. El traje blanco. Los guantes. Y el rostro, Dios. El rostro. Ojos de hielo amarillos, crueles. Sonrisa torcida. Cabello blanco como la mentira más descarada. Y esa postura, no era él. Subaru Natsuki no sonreía así. No se paraba así. No existía con esa clase de presencia. Esa forma de ocupar el aire como si fuera dueño del oxígeno ajeno. Como si todo estuviera a punto de arder, y él tuviera la decencia de avisar. Y entonces, la pregunta que dolía más que todo. ¿Quién carajo soy ahora? ¿Por qué no puedo callarme? Susurró. No lo sabía. Solo que la voz no era suya. El pensamiento no era suyo. La rabia, el narcisismo, la teatralidad, los insultos disfrazados de elocuencia, nada de eso era suyo. Y eso, sinceramente, le daba miedo. O le daba risa. O las dos cosas, pero amplificadas al punto de que ya no importaba distinguirlas. Cerró los ojos un instante, tratando inútilmente de recuperar la calma. Respiró hondo lo trato, olvidando que ya no tenía la necesidad ni el privilegio de respirar. Volvió a abrirlos con cautela, lentamente, como esperando que al hacerlo, toda esta absurda pesadilla desapareciera. Pero no, ahí seguían ellas. Las mujeres. La colección de miradas muertas. Más que muertas. Asesinadas desde adentro. Y algo más, algo tan obvio que hasta un tonto se daría cuenta. Lo miraban con odio. Un odio tan intenso, tan puro, tan hecho a medida para él, que daba risa pensar que alguna vez le preocupó el bullying en la secundaria. Esto no era asco. No era desprecio. Era odio personal. Odio de ese que se cultiva con abono de resentimiento y se riega con lágrimas no derramadas. Y él, idiota de manual, solo había comprado ramen y papas. Y ahora tenía la versión femenina de la Inquisición lanzándole dagas con la mirada. El universo tenía sentido del humor, solo que era un sentido de humor de mierda. La mujer de cabello plateado frunció el ceño delicadamente, negando con la cabeza, interrumpiendo su caótico pensamiento. Ahora dices cosas que no entiendo.
Por favor, no finjas inocencia, no te hagas el que no sabe ahora. Realmente eres una persona cruel y desalmada, Regulus. A nadie le gusta ser tratado como un número. A mí me gusta mi nombre, me gusta cuando, ¿qué? Acababa de decir Subaru. Pero si yo soy Subaru. Oh, bueno, lo era, y joder, ahí estaba la peor parte. No le sorprendió. Le jodía, sí, pero no le sorprendió. Como si su mente ya hubiera hecho las maletas y estuviera lista para mudarse al país de realidad distorsionada con nombre ridículo. Qué miedo la rapidez con la que uno acepta lo absurdo, pensó con una mueca. Subagulus. Suena a nombre de Pokémon barato, pero peor es nada. La chica continuó hablando, completamente ajena a la crisis de identidad que él estaba atravesando. Adoro cuando me llama Emilia Tan. Y también adoro las veces en que simplemente me llama Emilia, sin diminutivos. Es obvio que usa Emilia Tan cuando quiere aligerar el ambiente, y solo Emilia cuando las cosas se ponen serias y especiales. Un nombre es infinitamente mejor que ser nombrada con un número. Subaru sintió como algo en él se desmoronaba todavía más, pero tuvo que admitirlo mentalmente. Sí, definitivamente era muy de él llamar a alguien Emilia Tan. Incluso sonaba perfecto en sus labios. Susurró, casi para sí mismo. Emilia Tan, sí, eso suena exactamente a algo que yo diría, cruzó los brazos, apretando fuerte, como si pudiera exprimir de su pecho la voz de Regulus, pero era inútil. La bestia seguía allí, palpitando, lista para morderle el ego. Pero Emilia, esa maravilla de la sinceridad tonta, siguió, igual de firme en su monólogo de destrucción personal. El matrimonio es algo que comparten las personas que realmente se aman. Sin condiciones, sin números, sin humillaciones. Yo nunca he amado a un hombre, ni a una mujer. Y Subaru, ella siempre me dice que me ama, pero yo no puedo darle una respuesta ahora. Sé lo hiriente que puede sonar eso, pero yo simplemente no siento atracción por las mujeres. ¿Es perdón? ¿Qué? ¿Qué? La reacción fue automática, brutal. El cerebro hizo cortocircuito, el alma tiró la toalla y la voz salió disparada sin filtro. ¿Qué acabas de decir, Emilia? Soltó, la voz como látigo, entre rabia, asombro y puro miedo. Repítelo. Ahora mismo. La vio parpadear, desconcertada ante su histeria, pero más tierna que nunca. Frunció el ceño, un gesto tan suave que casi dolía mirarlo, y repitió, dócil. Que yo no puedo darle una respuesta, no. Eso no. Gritó, ya medio loco, gesticulando como un telepredicador al borde del colapso. Lo otro. Sigue, mujer, sigue, por amor a la coherencia. Emilia ladeó la cabeza, paciente, perpleja. Lo hiriente que puede sonar. No. Lo que sigue después de eso. La paciencia de Emilia era digna de un santo, o de alguien completamente insensible al caos que estaba provocando. ¿Que yo simplemente no siento atracción por las mujeres? Subaru asintió, gesticulando como un epiléptico en feria, una mezcla entre alivio y furia contenida, como si hubiera visto la luz y, al mismo tiempo, la puerta se le cerrara en la cara. Eso. ¿Por qué estás diciendo eso? No me digas que yo, o sea, que, y ahí se acabó todo. No porque quisiera parar. No. Fue porque alguien, o algo, decidió que ya era suficiente. No fue una caricia, no fue un empujón. Fue un puto ariete. Sintió el impacto, el vuelo, el crujido de la madera sagrada y las puertas de la iglesia haciéndose trizas a su paso. Se quedó tirado en el suelo como una ofrenda grotesca al absurdo. Y esperó. Esperó el dolor. El crujido del hueso. El grito desgarrador. Algo. Pero nada. Absolutamente nada. Dolor. Cero. Molestia. Cero. Sensación humana básica. Cero. Le acababan de arrojar las gigantescas puertas de la iglesia encima, y sin embargo, ni una mota de polvo ensuciaba su impecable traje blanco. Ningún rasguño. Ningún daño. Ni siquiera una miserable astilla en los guantes. Esto era, magnífico. Antes de poder celebrar apropiadamente su recién adquirida invulnerabilidad, y de paso lanzar un monólogo digno de villano de telenovela sobre la supremacía de no sentir nada, unas voces se colaron desde el otro lado del desastre. Voces que, a su manera, eran familiares, o bueno, una sí, la otra sonaba tan fuera de contexto, ni idea de quién era pero ya le molestaba. Los dos pateamos al mismo tiempo, Eren. ¿De qué están hechas tus piernas? Dios mío.
La energía, la confianza, esa forma casi deportiva de celebrar el caos, joder, si no lo conociera, pensaría que era una versión más carismática de sí mismo. Y, sorpresa. Lo era. Lo siento tanto, Subaru. No pude contenerme, respondió el pelirrojo, con esa voz templada, más suave de lo que debería permitirse un hombre con tanta pinta de caballero sádico. No soportaba verte así, pensando que no llegaríamos a tiempo para salvar a Emilia Sama. El mundo se detuvo un segundo. Emilia, la pobre, se quedó mirando a las dos figuras como si acabara de ver a la Virgen María y a su doble de acción. Oh, por favor. ¿Qué es esto? ¿Un maldito fanfic escrito por un fetichista con problemas de autoestima? Subagulus alzó una ceja. O al menos creyó alzarla. ¿Se podía alzar una ceja si no se sentía la piel? Bah, detalles. Se incorporó lentamente, sintiendo una creciente curiosidad. Las puertas que lo habían aplastado fueron apartadas con la misma facilidad con la que se quita de encima un mosquito molesto. Se puso en pie, levantándose con toda la dignidad posible tras semejante humillación. Mira hacia el destrozo, preparándose para gritar, insultar o simplemente reírse por no sentir absolutamente nada. Pero lo que vio, no se puede decir que le quitó las palabras. Fue peor. Le quitó hasta la capacidad de tener pensamientos con sentido. Ja ja ja. ¿Qué? Era él. Bueno, no exactamente él, sino él en versión mujer. Sus ojos escanearon la figura automáticamente, sin permiso, como si la curiosidad fuera un ente independiente. Cabello negro en coleta, el peinado que siempre decía que nunca le quedaba bien, ahora perfecto, rebotando con descaro. Chaqueta deportiva abierta, esa misma que siempre usaba. Solo que ahora colgaba sobre unos pechos reales. Sí, carajo, pechos reales, no los que se ponía cuando jugaba a ser Natsumi. Y no eran discretos, no señor. Tal vez una copa C grande. Justo en ese rango jodidamente perfecto entre llamativo y funcional para correr. Y sí, llevaba los pantalones deportivos de siempre. Pero ahora marcaban unas caderas suaves, atléticas, jodidamente proporcionadas. Una figura que se movía como si no tuviera huesos, solo carisma. Subagulus se quedó petrificado. No sentía nada, ni vergüenza física, ni nada de lo que debería sentir un ser normal. Pero habría apostado cualquier cosa a que se estaba poniendo rojo hasta en las uñas. Mentira, claro. Ni rubor, ni sudor, ni un solo cabello fuera de lugar. Seguía perfecto, impecable, como si la humillación no tuviera jurisdicción sobre él. Pero por dentro, el bochorno era tan real que casi daba lástima. Se obligó a apartar la vista. Sí, su propia maldita vista, porque contemplarse convertido en una versión femenina tan absurdamente atractiva, tan condenadamente perfecta, era una humillación. ¿Quién carajos estaba preparado para algo así? Ni la invulnerabilidad servía de escudo ante semejante absurdo. ¿Quién demonios podría soportar verse a sí mismo convertido en su propia waifu, y encima verse bien? Y por si no bastara con el shock, ahí estaba el pelirrojo alto, espaldón, el tipo de caballero que parece salido de un manual de fantasías, con esa expresión de te voy a cuidar por el resto de tu vida, mirando a su versión femenina como si acabara de encontrar el sentido de la existencia. Sus ojos brillaban de pura devoción, un deseo tan burdo y tan evidente que daba ganas de partirle la cara o de aplaudirle por su honestidad. Y el muy descarado, encima, ni lo disimulaba. Tenía la cara de estar 2 segundos de soltarle una declaración de amor a Fembarum, ahí, delante de todos. ¿Era posible sentir celos de uno mismo? ¿Podía el narcisismo, ese veneno que ahora le recorría hasta el último rincón del alma, ser tan asquerosamente retorcido que te diera rabia ver a otro babear por tu mejor versión alternativa? Claro que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Subagulus apretó los dientes, tragándose el veneno, negando internamente con una furia que no se dignaba a volverse ni rubor ni sudor. Estupideces. ¡Qué basura de situación! La Subaru femenina, Fembarum, como su mente la bautizó en un acto reflejo de desprecio, extendió un brazo y lo señaló directamente, como si apuntara a la mayor basura viviente del planeta. Sus ojos brillaban con un heroísmo tan exagerado que resultaba casi adorable. Me opongo a esta boda. He venido a llevarme a la novia. Subagulus la miró con una mezcla de desconcierto y fastidio. Ni siquiera el narcisismo recién estrenado le permitió encontrarle lógica a esa escena, pero la actitud altiva no se le caía ni con la peor de las humillaciones encima. Elevó una ceja, con ese aire de superioridad involuntaria que el cuerpo le imponía, y exhaló un suspiro cargado de exasperación.
¿Pero qué clase de show es este? ¿Tanto escándalo por una boda? Masculló con desprecio, moviendo la mano como si espantara una mosca molesta. Llévatela ya, por el amor de lo que sea. ¿No ves el desastre que armaste solo para interrumpirme? Su mirada descendió lentamente hacia Emilia, quien aún lo observaba con ojos enormes llenos de asombro y confusión. Fue entonces cuando la bombilla dentro de su cabeza se iluminó por fin, atando los cabos de manera humillante y obvia. Este cuerpo, este traje blanco impecable, esta insoportable sensación de superioridad enfermiza, todo encajaba ahora. El sujeto en cuyo cuerpo había caído era un completo monstruo, un loco obsesionado que había obligado a Emilia a casarse con él, o mejor dicho, con Regulus, el villano megalómano con numeradas esposas. Eso explicaba las miradas asesinas a su alrededor. Todas estas mujeres eran parte de su harem numerado y claramente ninguna estaba muy feliz al respecto. No necesitaba conocer a Regulus para entender la clase de monstruo que debía ser. Solo había que escuchar lo que dice ahora mismo, mirar a su alrededor y sentir esa ira y repulsión a todo lo que le rodea. Subaru realmente quiere callarse pero no puede. No puede de verdad. Y se sentía feliz por eso, se sentía poderoso. El colmo del narcisismo. Ser odiado por todos sin siquiera saber qué demonios hiciste para ganártelo. Y de alguna manera, ahora eso lo ensuciaba a él. ¡Qué bonito! ¡Qué honor ser el tipo más odiado del universo! Zenbaru no parecía haber esperado esta reacción en absoluto. Lo miró sorprendida, como si acabara de derrumbarle todo el teatro. ¿Qué? ¿Así de fácil? Balbuceó incrédula, mirando a Emilia en busca de apoyo moral, quien tampoco parecía capaz de reaccionar. La peli blanca negó sin palabras. También perdida. Pensé que ibas a armar un discurso de 5 minutos, una transformación de jefe final, no sé, ¿para qué crees que traje a Reinar? Le dio un ligero golpe en el brazo al pelirrojo, quien en respuesta se ruborizó como un colegial enamorado. Dios, qué espectáculo tan nauseabundo. Era imposible no notar la sensación de poder, real o fingida, que el cuerpo de Regulus le imponía. El desprecio le salía por los poros, aunque por dentro Subaru no podía dejar de temblar de vergüenza ajena. ¿Qué pasa? ¿Estás sorda o solo eres lenta? Te estoy diciendo que te la lleves, soltó, con un tono de impaciencia fingida, cada palabra empapada en esa arrogancia que lo hacía sentir sucio y poderoso a la vez. Mira a tu alrededor. ¿Ves todo este desfile de odio personalizado? Tengo más de 30 mujeres bajo este techo, todas mías, y al decirlo, su propia boca le sabía a ceniza. ¿De verdad crees que necesito a otra? Hazte un favor y termina tu numerito. Llévatela. Hazlo antes de que cambie de opinión o alguien aquí me apuñale por la espalda. Ni siquiera pudo evitar el impulso de presumir. El viejo reflejo de un hikikomori atrapado en la fantasía enfermiza de tener un harem entero para sí, ahora convertido en broma cósmica. ¿Cuántas veces, en su soledad, fantaseó con ser el centro de atención, el dueño de algo, el protagonista del universo? Y míralo ahora. Rodeado de mujeres, sí, pero de mujeres que darían lo que fuera por verlo muerto. El sueño convertido en castigo. Su versión femenina hizo una mueca de absoluto desprecio, escupiendo sus palabras con una expresión de genuina repugnancia. Eres realmente repugnante. ¿Sí sabe que acaba de llamarse repugnante a sí misma? Apuesto que esta Subaru era fan del yaoi. Subagulus no tenía pruebas pero tampoco dudas. Y para rematar la humillación colectiva, el pelirrojo perfecto por fin decidió opinar. Y lo hizo sin perder ni una pizca de educación, porque hasta para despreciarlo, era impecable. De hecho, por todo lo que está diciendo, usted podría ser el ser más decepcionante de este lugar, sentenció Reinar, con esa amabilidad helada que resulta 1000 veces más inquietante que la furia directa. Mientras hablaba, su mano descendía, lenta y deliberada, hacia la empuñadura de su espada. Subagulus entrecerró los ojos, evaluando la escena con ese aire irritado, entre incrédulo y desafiante. ¿De verdad iban a intentar la ruta de la violencia ahora? ¿Después de todo el teatro? El caballero avanzó unos pasos, cada uno tan solemne que parecía que el suelo debía agradecerle la pisada. El pelirrojo aspiró profundo, su postura impecable, y continuó con voz de sentencia. Esta espada del dragón, una reliquia que ha pasado de generación en generación entre los Astrea. Es, sin duda, la mejor espada del mundo. Sin embargo. Y aquí se detuvo, posando una mirada gélida sobre Subagulus, tiene un defecto curioso. Los ojos azules de Reinhard brillaron con esa intensidad de quien ha visto cosas que otros solo sueñan en pesadillas. Es imposible desenvainarla salvo en presencia de un enemigo digno.
La frase quedó colgando en el aire como una condena. Pero entonces, el mundo se fue a la mierda en un segundo. El rostro de Reynard cambió, como si le hubieran dado un puñetazo en el alma. La espada, que hasta entonces había estado sellada como una tumba, comenzó a deslizarse fuera de la vaina con un sonido metálico, casi ceremonial. Solo un instante, pero suficiente para congelar el corazón de cualquiera en la sala. Y imposible, susurró, más para sí que para los demás. Él, es digno. La incredulidad le pintó el rostro al caballero perfecto. Ni él se lo creía. Y Subagulus estaba más perdido que nunca. ¿Enemigo digno? ¿Pero qué demonios? No tuvo tiempo ni de hacer una broma. El aire se volvió más denso, el suelo vibró bajo sus pies, y las paredes de la iglesia comenzaron a temblar como si el mismísimo juicio final estuviera a punto de caerle encima. Subagulus levantó las manos, casi teatral, el sarcasmo asomando incluso cuando el miedo amenazaba con apoderarse de él. Oye, ¿en serio van a pelear conmigo? Ya les devolví a la heroína, llévensela y déjenme en paz. En serio, ya, circulen, fin del espectáculo, ¿no ven que hasta la iglesia va a colapsar de la tensión? SHH, váyanse antes de que esto se ponga peor. La Fembaru cruzó los brazos bajo sus pechos, y sí, la maldita lo hacía a propósito, puro gesto desafiante, y sonrió con una mezcla de diversión y crueldad ante la cara de pánico de Subagulus. Disfrutaba el espectáculo, no tenía dudas. ¿De verdad crees que te vas a salir con la tuya? Dijo, saboreando cada sílaba con un desprecio arrogante. No vine solo a salvar a Emilia Tan. Vamos a sacar a todas las chicas que tienes bajo tu control. Y, para tu desgracia, Emilia Tan jamás me lo perdonaría si las dejo aquí, condenadas con un ser tan repugnante como tú. Ni siquiera la maldita Elsa fue digna de la espada de Reynard, pero tú sí. Eres un asco hasta para los estándares de los villanos, ¿sabes? Subagulus la miró, mordiéndose las ganas de replicar algo venenoso, pero antes de poder soltar una sola palabra, Fembaru cruzó miradas rápidas con Emilia. Había una especie de código secreto, una determinación compartida entre ambas, y de pronto el ambiente cambió. Emilia Tan, ahora. Gritó la Fembaru, con una seguridad que daba miedo. Emilia respondió con un grito, uno tan dulce que parecía imposible que fuera la señal de un ataque. Una luz blanca le quemó la vista durante un segundo, y luego todo empezó a crujir y retorcerse. Una pared de hielo emergió de la nada, extendiéndose a su alrededor, tragándose el altar, el pasillo, casi toda la iglesia. Subagulus observó la barrera con frialdad. No sentía frío, ni ardor, ni siquiera un escalofrío. Simplemente dio un paso al frente, saliendo del hielo como quien atraviesa una cortina de aire. La invulnerabilidad era tan absoluta que, por un instante, hasta a él le dio miedo de sí mismo. El hielo reventó todo a su paso, sepultando lo sagrado bajo la helada. Emilia, jadeando, empuñó una espada de hielo y la colocó contra su cuello con una determinación nueva, los ojos brillando de ira y decepción. Has bajado la guardia. Has perdido, sentenció, su voz firme como nunca antes. Subagulus rodó los ojos, irritado hasta el fondo del alma. Por puro reflejo, movió la mano para apartar el arma. Emilia, decidida, hundió la hoja con fuerza, pero la espada se astilló en 1000 pedazos sobre su piel intacta. Ni un rasguño. Él, sin pensar, sin medir fuerza, la tomó de la muñeca para apartarla de un empujón. Sintió el crujido antes de oírlo. Crack. El sonido fue grotesco, un chasquido húmedo y repugnante. Emilia literalmente se desplomó al suelo. Su antebrazo colgaba a un ángulo imposible. El hueso salía por la piel abierta, blanco y sangrante, un torrente rojo empapando la manga y formando un charco grotesco en la piedra. Los dedos se crispaban, los espasmos sacudiendo el brazo como si quisiera arrancarse el dolor de cuajo. ¡Au! Sollozó Emilia, apretando la mano destruida contra el pecho, la sangre empapándole el vestido. Subagulus retrocedió, con los ojos abiertos de par en par, la respiración, si pudiera respirar, acelerándose por puro instinto de supervivencia. Oye. Eso fue tu culpa. Me intentaste matar. ¿Estás bien? Eres maga, cúrate. La voz salió aguda, histérica, casi infantil. No es mi culpa. No fue mi culpa. Pero el horror era real. El hueso sobresalía, el brazo colgaba inerte y sangriento, Emilia temblando, la boca llena de lágrimas, de babas, de dolor puro. Lloraba, gritaba, se hacía ovillo en el suelo como un animal herido. Antes de que pudiera decir otra cosa para justificarse, un grito lleno de odio lo sacudió.
Alzó la vista justo a tiempo para ver a Fenbaru cargando hacia él, con los ojos ardiendo en ira pura. Tú, monstruo. Su voz era pura rabia, pura locura. Voy a matarte. Sacó un látigo de quién sabe dónde y lo lanzó contra él. El golpe se perdió en su mejilla, ni cosquillas le hizo, pero quedó momentáneamente aturdido por la situación. Lo volvió a hacer, pero esta vez envolvió delicadamente el cuerpo sangrante de Emilia y la arrastró hacia sus brazos. La tomó entre brazos, temblorosa, sus manos manchándose de sangre tibia. Depositó a Emilia en el suelo, temblando, acariciando el rostro pálido entre sollozos, luego su mirada cayó en el horrible muñón, se quitó esa chaqueta deportiva y la enredó alrededor de su brazo tratando de contener la hemorragia. Y luego, simplemente corrió hacia su Bagulus, pero algo la detuvo. Y ese alguien era Reinhard. Literalmente, si no fuera por el que la sostenía con una fuerza digna de una maldita deidad, Fenbaru ya estaría encima de su Bagulus, golpeándolo hasta convertirlo en pasta. Pero ahí estaba, sujetándola por las caderas, impidiendo que la locura se desbordara por completo. Subaru, cálmate por favor. Rogó Reinhard, con voz tensa, el rostro rígido, como si estuviera conteniendo una explosión nuclear. Estaba asustado. No por él. Por ella. Por la forma en que se retorcía como una fiera rabiosa entre sus brazos. Suéltame, Reinhard. ¿No ves lo que le hizo? Voy a matarlo. Chilló Fenbaru, con lágrimas negras de rabia resbalando por su rostro. Pataleaba como una loca, arañando el aire, presa de un frenesí desbordante. Su Bagulus retrocedió un par de pasos, no porque pudiera sentir miedo en ese cuerpo maldito, sino porque algo en su alma, esa parte que seguía siendo Subaru, aún temblaba. Era como si una bestia gigantesca lo estuviera respirando encima, y esa bestia se llamaba culpa, aunque él no la quería reconocer. Y entonces pasó. Esa cosa dentro de él. Esa voz. Esa lengua afilada y podrida que no era suya. La conciencia de Regulus, siempre hambrienta, siempre vomitando superioridad desde lo más hondo de su ego infectado. Abrió la boca antes de poder frenarse. Lo que salió, fue puro veneno. ¿En serio me están culpando a mí? Soltó, con un tono que se arrastraba entre burla y repugnancia. ¿Yo soy el monstruo? ¡Qué jodida hipocresía! Ella me atacó primero, y se supone que debía dejarme apuñalar sonriendo, como un buen ciudadano. ¿Es eso lo que esperaban? ¿Un villano de pacotilla como yo Cortés, quizá? Por favor. Clavó su mirada helada en Emilia, que seguía sollozando en el suelo, el brazo colgando a medias, la sangre manchando sus piernas. La chaqueta de Fenbaru no detenía la sangre. ¿Y tú, la dulce, pura, eterna víctima? Buzó, sonriendo con asco. La gran heroína, ¿no? ¡Qué patética eres! Te presentas con una espada de hielo que no pueden y arañarme, y cuando te rompes como el cristal barato que eres, te pones a llorar como si el mundo te debiera algo. ¿Esperabas que muriera por tu cara bonita? ¿O por ese discursito de justicia a medias? Lloras muy bien, eso sí. Es lo único que haces mejor que el resto. Pero ya basta. Cúrate sola. ¿Eres maga, no? Entonces deja de hacer teatro y ponte a trabajar. Su mirada se volvió hacia Fenbaru. Ardía. Ardía de odio y se alimentaba de ello. ¿Y tú, pequeña farsante rabiosa? Dijo, con una risa seca. ¿Quieres darme lecciones de moral? Tú, que vienes a armar una obra épica de rescate solo porque te encanta hacerte la protagonista. Actúas como una niña rica a la que le rompieron la Barbie favorita. Gritas, lloras, golpeas paredes y culpas a todos menos a ti. ¿Sabes qué? Esto es tu culpa. Sí, tuya. Patética. ¿Crees que esto es justicia? ¿Venganza? No, esto es un berrinche. Un berrinche con látigo incluido. ¿Sabes cuál fue tu error? Rechazar mi generosa y pacífica oferta. Les di la salida fácil, y la rechazaron porque querían hacer lo correcto. Y mira. Mírala, señaló a Emilia, ensangrentada y quebrada en el suelo. Esto es el resultado de tu moral de juguete. Se llevó las manos a la espalda y se inclinó apenas hacia ella, con esa sonrisa asquerosa que destilaba veneno. ¿Sabes? Solo eres una chica egoísta. Egoísta hasta los huesos. Tú y tu maldito payaso de caballero, creyendo que tienen el derecho divino de dictar qué es justo, qué es noble, qué es digno. ¿Y saben qué son en realidad? Se irguió, alzando la voz como un juez perverso dictando sentencia. Una pareja patética. Una farsante rota y un perro perfecto con complejo de mesías. Un dúo de héroes de cartón, actuando roles que nadie les dio.
El único que está siendo honesto aquí soy yo. Yo no finjo. Yo soy esto. Ustedes son la mentira que se repite tanto que hasta empieza a sonar bonita. Y con una sonrisa desquiciada, abrió los brazos ante todos, rodeado de sangre, de gritos, del hielo quebrado, del dolor ajeno que no podía sentir. Así que sí, por favor, sigan odiándome. Griten. Golpéenme. Inténtenlo. Porque al final, la verdad es que no soportan que un monstruo como yo diga a lo que ustedes callan. Silencio. Y luego, un destello. Ni siquiera vio el movimiento. Solo sintió el impacto colosal estampándose contra su rostro, como si le hubieran lanzado un maldito planeta. Salió volando. No metafóricamente. Literalmente salió disparado. Traspasó una pared. Luego otra. Y otra más. La iglesia se volvió un borrón tras él. Atravesó vitrales, columnas, altares, luego calles, muros, tejados. La ciudad entera se volvió una colección de estructuras rotas y ladrillos hechos polvo. Reinhardt. Con su espada de solo se activa con enemigos dignos. Pues bueno, ahí tenía el resultado. Espada de mierda. El golpe lo había mandado como proyectil humano. 1, 2, 5, 10, 15 casas. No tenía idea. ¿Dónde estaba? Tampoco lo sabía. Pero las casas de piedra, los callejones estrechos y los techos de teja lo dejaban claro. Estaba en una ciudad vieja, muy vieja. Muy del estilo ayuntamiento que quema brujas y se levanta con mal humor. Subagulus no se detuvo. No porque no pudiera. Hubiera seguido. Podía haberse ido volando hasta el fin del mundo si quería. Hasta que algo dentro de él, probablemente su última neurona con sentido común, decidió que ya era suficiente. Había atravesado como 50 fachadas antes de finalmente, por puro capricho, frenar. No porque algo lo detuviera. No. Él bajó los pies. Clavó las suelas en el suelo. Y ya. Se detuvo como quien decide que ya fue suficiente paseo. El pavimento se resquebrajó bajo él. La ciudad estaba destruida en su camino. Y él, impecable. Suspiró. Genial, Subaru, dejaste que el maldito payaso con delirio de grandeza te vuelva a controlar otra vez, murmuró, mirando hacia la luna con una mezcla entre hartazgo, ironía y un mínimo de autodesprecio que apenas se filtraba entre el sarcasmo. La luna brillaba arriba, redonda, testigo muda de lo absurdo. También era de noche en su mundo. Iba bien sincronizado todo para una tragedia. Caminó de regreso a la iglesia con la misma calma con la que uno vuelve de tirar la basura. Nadie salió a buscarlo. Nadie lo llamó. Nadie. ¿Pensaban que estaba muerto? ¿En serio? ¿Tan confiados eran? ¿O solo estúpidamente arrogantes? 20 minutos después, con el cielo negro todavía colgado sobre su cabeza, y siguiendo un camino bastante claro de destrucción arquitectónica, paredes derrumbadas, techos partidos, vigas colgando como ramas muertas, llegó de vuelta a la iglesia. Entró por las puertas traseras como quien pasea por su propia casa, con absoluta tranquilidad y sin hacer el menor ruido. Por alguna razón inexplicable, sus pasos seguían sin emitir ningún sonido. Una entrada silenciosa, demasiado elegante para un monstruo tan ruidoso como él. Y lo que vio al detenerse lo hizo fruncir profundamente el ceño. Las mujeres. Sus esposas. Sí, suyas. Porque aunque le doliera admitirlo, el cuerpo que ocupaba ahora parecía repetir esa palabra como un mantra legal. Estaban, todas, formando un círculo humano alrededor de Emilia. Algunas arrodilladas, otras en pie, todas mirándola con compasión. ¿Compasión? ¿Desde cuando esas miradas, antes cargadas de asco, odio y desprecio, se habían vuelto blandas? ¿Desde cuando esa frialdad se transformó en calor? Emilia, aún con el rostro empapado en lágrimas, seguía temblando. El sangrado había bajado, pero la herida seguía visible, cruda, asquerosamente humana. Y justo encima de ella, cubriéndola como si fuera un escudo de carne y hueso, estaba Fembaru. Tensa. Silenciosa. La expresión de una loba que no ladra porque está a punto de morder. ¿Qué escena tan conmovedora? No, no. Patética. Subagulus avanzó un paso más. Nadie se dio cuenta. Dio otro, igualmente desapercibido. Irritado por la falta de atención, se cruzó de brazos teatralmente. Luego, aburrido de su pose, llevó una mano a su rostro fingiendo pensar en algo profundo, después frunció el ceño con exagerada solemnidad y puso un pie ligeramente al frente. Sí, ese bastardo estaba posando. Literalmente posando. Se pasó la lengua por los labios.
No sintió nada, claro. Pero daba igual. Todo era por el espectáculo. Y entonces, con una voz suave, afilada y molesta como una cuchilla oxidada, habló. Hola, hola, sonrió, como si acabara de regresar de comprar el pan. He vuelto. Como en una maldita película de terror, todas las cabezas giraron hacia él al mismo tiempo. El terror se les estampó en la cara. Sus esposas no decían nada. Ni una palabra. ¿Alguien les había dicho algo durante su ausencia? ¿Acaso habían pensado de que estaba muerto? Era posible. Lo que sí era claro, era como sus ojos, los que, por un segundo, parecían encenderse con esperanza, volvían a apagarse uno a uno. Volvían a esa mirada que él ya conocía. Esa mezcla de impotencia, terror, y resignación. Observó el lugar rápidamente, fingiendo decepción teatral al no encontrar cierta figura molesta. ¿El caballero de rojo ya se fue? Preguntó con una falsa tristeza, dando un paso hacia adelante. Las mujeres retrocedieron en reflejo. Zenbaru se puso de pie de inmediato, escudándolas con el cuerpo, con una expresión que era odio puro. Furiosa. Protectora. Muy Subaru, en realidad. Qué pena, continuó Subagulus con sarcasmo venenoso, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Tan confiado es ese tipo? ¿Realmente creyó que con un miserable espadazo en la cara podía matarme? ¿Así de fácil se libraría de mí? ¿De verdad eso pensó? Zenbaru temblaba, apretando los puños, la rabia mezclándose con la incredulidad absoluta. ¿Cómo sigues vivo? Susurró ella, con un hilo de voz apenas audible. Subagulus alzó una ceja lentamente, con la misma expresión que uno usaría al ver a alguien preguntando si el fuego quema. Incredulidad pura. Y un poco de lástima. Desprecio bien servido. Luego se encogió de hombros con una sonrisa ladeada, mirándola directamente a los ojos. Ni idea, guapa. Supongo que fue muy ingenuo de su parte, dijo con toda la soltura del mundo, como si hablara de un mal café y no de haber sido lanzado como un proyectil humano a través de media ciudad. Quiero decir, crucé como 50 casas y ni siquiera se me arrugó la ropa. Se dio media vuelta sobre sus talones, haciendo un giro completo con exagerada elegancia, y estiró los brazos para mostrar el traje blanco intacto, sin una sola mancha, sin una mota de polvo. ¿Lo ven? Impecable. Me siento como un maldito maniquí divino. Zenbaru lo miraba con ojos grandes, brillantes, como si ya no supiera si estaba soñando o presenciando una pesadilla que no terminaba. Su voz se quebró al intentar una explicación, aunque el miedo ya se le estaba colando en la cara como humedad. Pero, balbuceó, los labios temblando. Esa espada corta lo que sea. Es la que usó el primer santo de la espada para vencer a... Se quedó callada. Su voz se apagó como una vela. Subagulus volvió a encogerse de hombros, esta vez con aún menos interés. Como si la leyenda entera le valiera menos que una gota de sangre en su guante. Ah, ¿sí? Qué bonito. Pues parece que esa espada de leyenda necesita una actualización. Porque aquí estoy, completa y gloriosamente ileso, soltó con una sonrisa ladina. Subagulus se llevó ambas manos a las caderas antes de levantar la mirada. Ok, bueno. Exclamó de repente, dando un aplauso suave, elegante, como si acabara de concluir un número musical. Ahora, miró a su alrededor, como un anfitrión en una cena de gala improvisada, y luego señaló con la mano como si repartiera tareas. Su mirada se paseó con ligereza hasta aterrizar en Zenbaru. Zenbaru, cariño, toma a tu linda, y entonces la vio. Emilia. Su cuerpo temblando, arrodillada, el vestido aún manchado de sangre, el brazo vendado a medias por las otras mujeres, su respiración aún temblorosa. El pelo blanco cayendo como nieve sucia sobre sus hombros, las orejas puntiagudas ligeramente agachadas, las mejillas brillando con el rastro seco de lágrimas que todavía no terminaban de irse. Su piel parecía aún más pálida, como si el dolor la hubiera drenado por dentro. Y cuando ella sintió su mirada, esa mirada enfermiza que la recorría sin pudor, se encogió. No dijo nada, pero su cuerpo se cerró sobre sí mismo, estremeciéndose. Como si pudiera hacerse más pequeña. Como si quisiera desaparecer. Como si ya no pudiera soportar ser vista. Subagulus se llevó una mano al pecho, dramático, pero por supuesto no sintió nada. Ni un latido. Ni una emoción real. Solo un hueco que fingía ser algo parecido al asombro. Es tan linda. Chilló con una voz aguda, falsa, casi infantil, como un niño encantado con un nuevo juguete roto.
Luego se dio media vuelta, dándoles deliberadamente la espalda a todas, como si acabara de ver suficiente. Tú, maldito, bastardo, siseó Fenbaru, su rostro completamente deformado por la ira. Sacó el látigo con rapidez desesperada y lo lanzó directo al cuello de Subagulus. El golpe resonó en el aire como una sentencia. Pero Subagulus ni parpadeó. Su mano se alzó, atrapó el cuero, y lo rompió frente a los ojos de ella con la indiferencia de quien quiebra una ramita seca. Ya, ya, suspiró, cansado, como si fuera el adulto hablando con dos niños malcriados. No soy tan cabrón, Ok. Puedes llevarte a tu linda semielfa. Venga, te la regalo, ¿qué más da? Y entonces, con la más podrida de sus sonrisas, giró la cabeza hacia Emilia y le guiñó un ojo. Aunque recuerda, ella no le gustan las mujeres. Así que cuando quiera un hombre, chasqueó la lengua. Aquí estaré. El rostro de Emilia se contrajo. No solo por el asco. Había rabia. Vergüenza. Dolor. Todo mezclado en una sola mueca de odio. Eres repugnante, monstruo, susurró Emilia, casi temblando de odio. Tú fuiste quien atacó el bosque Elior, ¿no? ¿Eras ese maldito que acompañaba a Pandora? Subagulus rodó los ojos al escuchar eso. ¿Ahora qué demonios estaba diciendo esta loca? Emilia, enfurecida por su reacción, se puso de pie tambaleándose por el dolor, lanzando desesperadamente otro ataque de hielo hacia él. No te hagas el inocente. Muere ya. Gritó ella con lágrimas de rabia en los ojos. El hielo golpeó su cuerpo y, nuevamente, se hizo pedazos contra él sin producirle el más mínimo daño. Fenbaru saltó rápidamente junto a Emilia, tomando distancia, ambas jadeando, temblando de impotencia. Subagulus, irritado, miró hacia sus esposas esperando algo de apoyo o por lo menos miedo obediente. Pero no. Todas lo miraban con desprecio, alejándose de él, aterradas y disgustadas. Eso sí que dolió. Hasta sus esposas lo abandonaban. Ah, ¿ya no me quieren? Musitó, entre dientes. El tono sonaba ligero. Pero el peso detrás, no lo era. Los ataques de Emilia continuaban, cada uno más desesperado, más inútil, rompiéndose una y otra vez contra la carne inmortal de Subagulus. Hielo, escarcha, cuchillas, nada lo tocaba, todo se hacía polvo antes de alcanzarlo. Ella seguía, terca, con el rostro hinchado de lágrimas, el cuerpo tambaleante, el brazo maltrecho envuelto en vendas empapadas de sangre, sin escuchar nada, sin pensar en otra cosa que en herirlo, destruirlo, borrarlo del mundo. Y él simplemente apretó los dientes. Esto no lleva a nada, susurró, agotado, asqueado de la escena. Váyanse ya, pero ella no lo escuchó. O no quiso hacerlo. O simplemente no podía. Estaba demasiado rota por dentro. Emilia no se detenía. No podía detenerse. Y eso fue todo. Y entonces, finalmente, algo dentro de él explotó. Ya basta. ¿Es que no lo entienden? Largo de aquí de una maldita vez. Rugió fuera de sí, con los ojos desorbitados de frustración y odio, agitando una mano con un movimiento despreciable, desinteresado, como si estuviera espantando un insecto. Lo que sucedió a continuación fue una auténtica pesadilla. Ese simple movimiento de mano liberó una fuerza monstruosa, imposible. Una explosión brutal emergió desde él, barriendo todo como un huracán infernal. Las sillas de madera estallaron en astillas puntiagudas, salieron disparadas como lanzas mortales, clavándose profundamente en los cuerpos frágiles e indefensos de las mujeres que estaban alrededor. El concreto, arrancado de su lugar como papel viejo, se convirtió en metralla macabra, arrancando extremidades, atravesando torsos, aplastando cráneos con un sonido repulsivo de carne húmeda y huesos triturados. Pero lo peor fue la carne humana. Mujeres que segundos antes estaban intactas, mujeres que lo miraban con odio o con miedo, explotaron violentamente frente a sus ojos, despedazadas en una lluvia grotesca de sangre, órganos desgarrados y trozos irreconocibles de carne y huesos. El interior de la iglesia se pintó instantáneamente con un rojo profundo y brillante, decorando los muros y el suelo en un mosaico grotesco y espantoso. En medio del caos, Subagulus quedó congelado, su mano todavía extendida delante de él, absolutamente paralizado en estado de shock. El polvo lentamente comenzó a asentarse, cubriendo el escenario dantesco con un velo macabro. Un silencio atroz reemplazó de inmediato el estruendo infernal. Ya no había gritos, ni jadeos. Únicamente ese silencio insoportable y sin vida. Todo lo que estaba delante de él, todas las más de 30 y pico de mujeres que había frente suyo, no eran más que pedazos de carne.
Subagulus seguía mirando su propia mano extendida frente a él, temblando ligeramente por primera vez desde que había llegado. Sentía algo por fin. Horror puro, absoluto y sincero. Él había provocado semejante carnicería, sin siquiera entender cómo demonios había ocurrido. Entonces, entre esa quietud infernal, un sonido apenas audible, débil y roto lo devolvió a la realidad con brutalidad. Miró hacia abajo, con la respiración atrapada en un nudo inexistente en su garganta. Su doppelganger femenino, completamente destrozada, mutilada y bañada en sangre, se arrastraba lentamente sobre el suelo empapado en vísceras y carne, hacia los restos de lo que alguna vez fue Emilia. Su pierna derecha no existía más. Era apenas un muñón destrozado, hueso astillado expuesto y sangrante, dejando tras ella un rastro espeso y brillante de sangre fresca. Su brazo izquierdo estaba roto en varios lugares, la piel abierta revelando músculo vivo y fragmentos de hueso. Cada centímetro que avanzaba era agónico, cada movimiento un suplicio indescriptible, pero aún así, seguía arrastrándose, desesperada por alcanzar esos pedazos horribles e irreconocibles que alguna vez conformaron el cuerpo de Emilia. Emilia, gimió, con la voz hecha trizas, un hilo quebrado entre espasmos de dolor que sacudían su cuerpo mutilado. No puedes, no puedes morir así, no así. Su cuerpo temblaba, empapado en sangre que no era solo suya, mientras arrastraba el torso con lo que le quedaba de fuerzas, con los huesos expuestos rozando el mármol ensangrentado. Finalmente, alcanzó los restos. No un cuerpo. No una persona. Solo un cúmulo irreconocible de carne y hueso destrozado. Con la mano que aún podía mover, temblorosa, empapada en sangre tibia y trozos de vísceras, rozó lo que alguna vez fue el rostro de Emilia. O lo que quedaba de él. Una mejilla aplastada, con piel arrancada a jirones, cabello blanco pegado al cráneo expuesto, y fragmentos de hueso hundidos entre masas de carne gris y coágulos de materia cerebral. El olor era insoportable. Hierro, vísceras abiertas, muerte. No, por favor, primero me arrebatan a una. Tan brutalmente, y ahora tú. Sollozó con rabia y puro terror, su voz temblando como una cuerda a punto de romperse. Tú no, Emilia, no así, no convertida en esto. Y entonces, simplemente se rompió. Hundió el rostro en los restos, gritando contra los huesos, contra los órganos calientes, contra el cadáver despedazado, sin importar la sangre que se le metía en la boca, en los ojos, en la piel. No. Emilia. Emilia, respóndeme, mírame. Gritaba con los pulmones desgarrados, mientras su cuerpo se estremecía entero, hundida en ese charco repulsivo de muerte. Subagulus contemplaba la escena incapaz de reaccionar, aún atrapado en ese shock paralizante. El horror que sentía era real, genuino, devastador. Su mano seguía temblando frente a él, manchada indirectamente de la muerte de todas esas mujeres. En ese momento, más allá del sarcasmo, más allá del narcisismo absurdo, comprendió finalmente la magnitud del monstruo en que se había convertido sin darse cuenta. Pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para arrepentirse, demasiado tarde para remediarlo. Yo, ¿las maté? Sí. La voz le llegó, punzante, desde dentro. No era pensamiento, no era instinto. Era una versión de sí mismo que no recordaba haber creado. Sonaba como él, pero no era él. Sonaba más afilado, más seguro. Casi, divertido. Por supuesto que las mataste. ¿Qué creías que iba a pasar cuando moviste la mano como si fueras el rey del mundo? ¿Un poco de viento? ¿Un sustito? No, Subaru. No. Esto es poder real. Poder que aplasta, que revienta. Y tú lo usaste. No accidentalmente. Lo usaste porque querías callarlas. Yo no quise esto, murmuró, pero su voz no salió de sus labios. Fue una plegaria muda. Una oración que nadie escuchaba. No quisiste. Entonces, ¿por qué lo disfrutaste cuando lo hiciste? ¿Por qué tuviste ese segundo de alivio cuando todo se calló? Admítelo. Estabas harto. Emilia, sus gritos, su hielo, la moral barata de tu versión femenina, todo te hartaba. Y lo detuviste. Con una mano. Como los dioses, cállate. Apretó los dientes, sus ojos clavados en el suelo manchado de sangre. Su cuerpo no se movía. No podía. Oh, qué lindo. Te estás asustando. ¿Pero de qué exactamente? ¿De que tienes el poder? ¿O de que te gusta tenerlo? Vamos, admítelo, aunque sea solo una vez. No conoces a esta gente.
No sabes qué es este mundo. No sabes quién era esa chica que ahora está hecha trizas en el suelo. ¿Y qué hiciste por ellas antes de esto, eh? Nada. Entonces, ¿por qué debería importarte? Porque mi doppelganger está gritando por ella. Porque la sujeta desesperadamente, hundiendo el rostro en los restos destrozados, abrazando lo poco reconocible que quedaba de Emilia. Porque no debía haber terminado así. ¿Y qué importa si grita? Los animales también gritan cuando les rompes los huesos, y nadie les llora. ¿Ahora pretendes ser su salvador? ¿Tú? ¿El fracasado de manual, incapaz de rescatar su propia vida? Vamos, ni siquiera papá y mamá nos querían, aunque fingieran hacerlo. ¿Por qué demonios debería importarnos esa versión barata de nosotros mismos? Somos los originales, y mejores. Cayó de rodillas. Ni siquiera notó que ahora respiraba. Que su pecho se movía, que sentía la tierra debajo de él. El polvo, la sangre, el concreto estallado. Todo eso estaba ahí, bajo su traje blanco. Y por fin, al fin, la tela se ensuciaba. Miró su mano. Esa maldita mano que todavía no bajaba. Seguía en alto. Tensa. Temblorosa. ¿Por qué seguía ahí arriba? Y sí, aún la sentía suya. A pesar de todo. Yo no quería hacer esto, murmuró finalmente en voz alta, quebrado, aunque nadie quedaba para escucharlo. Solo cadáveres, silencio, y su versión femenina llorando y convulsionando sobre los restos pulverizados de Emilia. La escena era insoportable, grotescamente conmovedora. Pero lo hiciste. Y podrías hacerlo otra vez. Subaru apretó los labios, suplicando internamente a esa voz cruel que dejara de torturarlo. ¿Sabes lo que significa esto? Libertad absoluta. Nadie puede dañarte, nadie puede matarte, nadie puede detenerte. ¿Y tú lloriqueas por un grupo de desconocidas que encima te odiaban? Nos odiaban. ¿En serio no viste lo mismo que yo? Y el muy cabrón tenía razón. Pero justo entonces, su mirada chocó con la de ella. Zenbaru lo observaba, ya no con odio, sino con miedo y con la desesperación de alguien que ya no suplica por su vida, sino por una muerte rápida. Eso lo golpeó en el pecho. Hazlo otra vez. Haz que se calle. Acaba con ella de una maldita vez. Su mano se cerró en un puño, temblando intensamente, desgarrado entre lo humano y lo monstruoso, entre la culpa y el alivio retorcido del poder absoluto. Hazlo ya. Solo otro gesto. Vamos. Mátala. Sonrió. Apenas. Una sonrisa rota, mientras las lágrimas le escurrían sin permiso. Lloraba. Por fin. Lágrimas calientes, extrañas. No sabía si eran de él o del cuerpo que ahora usaba. Lloraba. Como un niño. Y si no fuera por el caos absoluto a su alrededor, se habría preguntado qué demonios pasaba. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué ahora? ¿Por qué le dolía? Porque se había dejado consumir. Porque ya no era humano. Porque no sabía en qué momento se perdió. Zenbaru entrecerró los ojos, confusa. Lágrimas en el rostro de Regulus Cornias. No era posible. Nada había podido manchar ese traje blanco, ni la sangre de Emilia, ni el polvo, ni la muerte misma. Pero ahora la veía claramente. Una mancha oscura en las rodillas, tierra húmeda ensuciando la perfección de ese monstruo invencible. Y entonces, de golpe, lo entendió todo con horror. Las esposas, Emilia, el secreto de la invulnerabilidad. Lo guardó para sí, prometiendo que lo recordaría hasta el día en que pudiera matarlo, hacerlo sufrir lo indecible por cada vida arrebatada. Te mataré, dijo ella, con una seguridad escalofriante. Mátala ahora, insistió la voz interna de Subagulus. Y lo hizo. Fue apenas un movimiento ligero de su mano. La ráfaga invisible atravesó a Zenbaru, que ni siquiera alcanzó a gritar. Su cuerpo explotó violentamente, carne y sangre dispersándose en el aire. Y justo entonces, un dolor brutal estalló en el pecho de Subagulus. Un dolor nuevo, desconocido, real. Intentó ignorarlo, pero era insoportable. Y entonces todo se quebró a su alrededor. La realidad se fracturó lentamente, como un espejo destrozándose en silencio. Y desde la nada, una voz familiar, suave e inocente. Creo que el matrimonio es algo feliz. Subaru abrió los ojos, paralizado. ¿Qué carajo acababa de pasar? Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.